Buenos días, mi nombre es Dani López. Yo soy René Duarte. Y mi nombre es Rubén Solís. Nosotros somos DRR Consulting Group. Ofrecemos servicios de consultoría de administración de riesgos dentro del mercado de desarrollo de inmuebles, entre ellos los centros comerciales. Contamos con 15 años de experiencia. Uno de nuestros clientes, González Proyectos, se acercó para una asesoría. Ellos se dedican al desarrollo de centros comerciales bajo el formato de plazas girasol. Estas plazas atienden a la clase media, media-baja, y sus ingresos provienen de comisiones de desarrollos, además de la renta de tienda anclas, como Liverpool, Sears, Soriana, Cinépolis, Telcel, etc. Actualmente han desarrollado 40 centros comerciales y son inversionistas de otras 12. Hoy en día se encuentran desarrollando un centro comercial en Los Mochis. Este centro comercial costará 535 millones de pesos, los cuales incluye el terreno, la construcción, coberturas, gastos notariales, asesorías, abogados, entre otros. Se acercaron al Banco Santander para un financiamiento y este ofreció hasta un 45% del presupuesto y el resto debe de ser cubierto previamente por González Proyectos. Además, ha recibido la propuesta a Rafaeli Capital Investment, que es un inversionista extranjero, el cual hará una aportación de 6.4 millones de dólares a cambio de una participación del 40%. Por lo tanto, la propiedad de Plaza Girasol Los Mochis se encuentra en un fideicomiso donde participa tanto González Proyectos como Capital Investment en un porcentaje correspondiente a su participación. Encontramos dos tipos de riesgo. El tipo de cambio, ya que González Proyectos recibirá un ingreso en dólares, además de un riesgo por tasa de interés, ya que adquirirá una tasa TIE más 3%. Para mitigar estos riesgos existen diversos instrumentos. Nosotros recomendamos dos instrumentos derivados de cobertura. Para el detalle de la tasa de interés, que es un TIE más 3%, recomendamos un CAP. Un CAP es aquel instrumento derivado en el cual se establece un techo de la tasa variable, en este caso la TIE. Nosotros recomendamos toparlo a un 9.5%. Esto durante 2 años. ¿Por qué? Un CAP tiene un costo de una prima y esta prima está enfocado en 3 riesgos. El nocional, que es el monto que se va a cubrir. El strike, que es el techo que se le va a poner a la tasa. Y el plazo. Entre más plazo de riesgo, es mayor la prima a la cual se va a contratar. En este caso, Santander le ofreció la aportación del 45% del total del presupuesto. En cambio, el CAP debe ser enfocado en un 75% de este crédito. Esto porque es la forma más sana de llevar un CAP y de mitigar el riesgo. En sí, se debe buscar que el CAP ofrezca un tope a los intereses que serán pagados dentro de 2 años. En un escenario donde el CAP, la tasa TIE se mantiene estable a un 6.5%, es decir, González Proyectos tiene que pagar 6.5% más 3%, los intereses no pasan de los 2 millones de pesos. En cambio, si la tasa de interés aumenta 50 puntos base durante cada trimestre, puede llegar hasta a pagar 287,000 pesos extras. Y en un escenario mucho más estresado, subiendo 100 puntos base durante cada trimestre, puede llegar hasta pagar 5 millones de pesos extras a lo que ya debe. En el caso del ingreso en dolarizado, se ofrece o se recomienda utilizar un forward. Un forward es aquel instrumento en el cual se contrata y se pacta un tipo de cambio específico, el cual debe ser utilizado al final del periodo. No hay forma de salirse de este forward sin antes haber cumplido con el contrato. Hoy en día el peso está a 18.20 pesos por dólar y los forwards que recomendamos y que están accesibles son de 18.51 pesos por dólar, ofrecidos por la banca Bancomer. Teniendo un ingreso de los 6 millones de dólares con un forward de 18.51 pesos por dólar, se puede llegar a un ingreso de 118 millones de pesos. En cambio, en el escenario en que se aprecia el peso y llega a 17 pesos por dólar, puede llegar a recibir 108 pesos, es decir, una pérdida o una falta de beneficio de 9 millones de pesos. Es por eso que se recomienda contratar el forward con Bancomer para pactar el tipo de cambio en 18.51. Cabe resaltar que para poder contratar el forward, como no tiene un costo de prima, la forma en que se asegura el banco de poder tener este ingreso
es tramitarle una línea, más que para darle fondos, es para hacerle un estudio de mercado tanto a la empresa como al proyecto y ver la capacidad de pago o impago de este mismo. Una vez ya que hemos determinado tanto el tipo de riesgos al que está expuesto el cliente, así como los instrumentos derivados que va a contratar o que recomendamos nosotros que implemente, es muy importante señalarle a nuestro cliente que estas operaciones tienen tanto un impacto contable como un impacto fiscal. Los instrumentos derivados deben de ser utilizados primordialmente para coberturas, para distintas coberturas de riesgos. En la parte contable existe un boletín dentro de las normas de información financiera que es el boletín C10, que se llama tal cual instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura. Este boletín C10 contempla dentro de las opciones de cobertura 3 tipos de coberturas: coberturas de valor razonable, coberturas de flujo de efectivo y coberturas de moneda extranjera. Las coberturas de flujo de efectivo lo que buscan es mitigar o protegerse ante distintos riesgos por la entrada o salida de un flujo de efectivo en un futuro, ya sea un activo o un pasivo, o bien un ingreso o un gasto. Es importante señalar que en este caso, en este tipo de coberturas, lo que se va a las diferencias que resulten en la evaluación de este instrumento se van a pasar directamente por el capital contable por una cuenta conocida como la utilidad integral, ya sea ganancia o una pérdida. Las coberturas de valor razonable, como lo dice su nombre, buscan cubrir cambios en el valor razonable de un activo o de un subyacente que cubre el instrumento derivado. Y por último, las coberturas de moneda extranjera lo que buscan es cubrir tanto flujos de efectivo o cambios en valor razonable de operaciones en moneda extranjera. Aquí lo importante señalar es que en el caso, por ejemplo, tanto del CAP, donde se está poniendo un techo a la tasa de interés de referencia que se va a pagar, así como el forward, donde se va a pactar el tipo de cambio, estos derivados tienen un valor, conocido como un valor razonable, el cual es qué tan atractivo o qué tan, si por así decirlo, tiene una plusvalía o tiene un déficit con lo que valdría en el mercado. Es decir, por ejemplo, si tenemos una entrada de dólares, en este caso del inversionista Rafaeli Capital Investments, si se tiene el forward 18.51 y el mercado, el día de la entrada del dinero, el tipo de cambio se encuentra en 18, nuestro instrumento financiero derivado es más atractivo, lo cual genera una ganancia. Cuando se registra una ganancia en el instrumento financiero derivado, se registra como un activo. Y por lo contrario, cuando el instrumento financiero es menos atractivo o resulta mejor operar directamente a los precios del mercado, por ejemplo, si en el CAP tenemos un CAP a 9.5% y en el mercado la tasa de referencia está en un 9%, nuestro CAP tiene un valor razonable negativo, con lo cual se genera un pasivo por el valor de esa diferencia y estas diferencias o este valor razonable se va calculando en cada periodo. Y tanto las ganancias como las pérdidas se van pasando directamente por la cuenta de utilidad integral, directamente en el capital contable. Este es el tratamiento contable que nuestro cliente González Proyectos debe de tener y es muy importante tenerlo presente, ya que su reconocimiento es muy importante. Por el lado fiscal, los derivados pueden llegar a ser muy atractivos, ya cuando a veces representan un beneficio fiscal. Aquí en la ley del impuesto sobre la renta, la ley del ISR, en el artículo 20, contempla precisamente los ingresos relacionados con instrumentos derivados u operaciones de cobertura. Aquí existen varios títulos o varios categorías en este artículo, donde prácticamente lo que va a determinar cómo se reconoce el impacto fiscal es la manera en que se liquida el instrumento derivado, la manera en que se ejerce la operación, ya sea en efectivo, en especie, cuando se enajenen los derechos y las obligaciones del contrato, cuando el instrumento derivado se ejerza al vencimiento, o bien cuando con el instrumento derivado no se ejerza al vencimiento o incluso durante la vigencia del contrato. Estos últimos dos puntos son los importantes, ya que es lo que nos va a dictar la pauta del impacto fiscal que va a tener. Específicamente, vamos a suponer con el CAP. El CAP está a un 9.5. En un principio se paga una prima por el CAP, es el monto que nos proporciona el banco. En este caso, si el CAP no se ejerce al vencimiento,
Aquí el gasto que se puede deducir o la deducción autorizada es el monto que se pagó inicialmente, la prima o el costo que tuvo, cualquier otra erogación que tuvo, ejecutar el contrato y el instrumento derivado. Es decir, si no se ejerce el CAP, solo se deduce la prima. Por el otro lado, ya sea en el forward o en el CAP, si se llega a ejercer el derivado porque resultó ser más atractivo el instrumento derivado que las condiciones de mercado, ahí son dos cosas las que se acumulan o las que se deducen. Las erogaciones iniciales pagadas al inicio de la contratación del instrumento, o bien si se recibe el ingreso, se acumula ese ingreso por la prima cobrada, y a esto se suma la ganancia acumulable o la pérdida deducible que tuvo el cambio en el valor razonable. Es decir, lo que comentamos en la parte contable, esas diferencias que se reconocen por variaciones en el mercado, es lo que se va a acumular como un ingreso acumulable o lo que se deduce como una deducción autorizada. Ya teniendo todo este panorama completo primero conociendo a nuestros clientes como González Proyectos, ya que identificamos los riesgos a los cuales están expuestas sus operaciones, los instrumentos que aquí mi socio comentó que recomienda para implementar y ya analizar el impacto contable y el fiscal, con esto ya podemos dar una asesoría integral de cómo puede llevar a cabo sus operaciones. Como lo mencionamos, estas a veces tienen algún costo, pero es un costo que vale la pena asumir, ya que al no tener coberturas estamos expuestos a fluctuaciones cambiarias y eso se puede traducir en beneficios o por otro lado en pérdidas bastante cuantificables para los negocios, por lo cual es muy importante tener una correcta administración de riesgos, que es en lo cual nosotros nos enfocamos. Estamos a sus órdenes, nosotros somos GRR Consulting Group. Muchas gracias. Gracias.